Queremos responder a la pregunta ¿qué porcentaje de 56 es 7? Responderemos esta pregunta usando la ecuación de porcentaje, que es el porcentaje por base de la cantidad igual. El porcentaje tiene el símbolo de porcentaje o la palabra porcentaje. La cantidad es la parte del todo. La base es la cantidad total. Comencemos identificando estas tres partes. Nuevamente, la pregunta dice ¿qué porcentaje de 56 es 7? Entonces, ¿por qué lee qué porcentaje? El porcentaje es desconocido. Usemos una variable p para porcentaje. Debido a que la pregunta es ¿qué porcentaje de 56 es 7? Esto significa que 7 es un porcentaje de 56. Por lo tanto, 56 es la cantidad total o la base. Y 7 es parte del todo, o la cantidad. Ahora escribamos la ecuación porcentual. Tenemos el porcentaje p veces la base, que es 56 debe ser igual a la cantidad, que son las 7. P por 56 es lo mismo que 56p, entonces tenemos 56p es igual a 7. Entonces, para p, dividimos ambos lados entre 56. La izquierda se simplifica a una p o p. Entonces p es igual a 7/56. Pero estamos buscando un porcentaje, así que lo que haremos es dividir para convertir la fracción a un decimal, luego convierte el decimal a un porcentaje. Busquemos este cociente en la siguiente diapositiva. Escribamos 7 dividido por 56 en forma de división larga. Tenemos 7 divididos por 56. Como 7 es menor que 56, colocaremos un punto decimal a la derecha del 7, lo moveremos hacia el cociente y luego podremos agregar tantos ceros como queramos a la derecha del punto decimal. Entonces agregaremos un 0 y ahora determinaremos cuánto 56 en 70. Hay unos 56 en 70. Una vez 56 es 56. Sustraer. 70 menos 56 son 14. Agregue otro 0 y bájelo. Ahora determina cuánto 56 en 140, que son 2. 2 veces 56 es 112. Sustraer. 140 menos 112 es igual a 28. Agregue otro 0, bájelo. Y ahora determina cuánto 56 en 280. Hay exactamente 5 56 en 280. 5 veces 56 de nuevo son exactamente 280. Sustraer. La diferencia es 0, así que hemos terminado. Ahora sabemos que 7/50 es igual a 0.125. Volviendo a la diapositiva anterior, podemos decir que P es igual a 7/56, que equivale a 0.125. Ahora debemos convertir el decimal a un porcentaje. Para hacer esto, mueva el punto decimal a la derecha 2 lugares. Entonces 1 o 2. Y por lo tanto P es igual a 12.5%. Así que ahora sabemos que 12.5% de 56 es 7. También podemos decir que 7 es 12.5% de 56. Espero que hayas encontrado esto útil.